Habló la ministra de Educación y dijo lo siguiente, que no hemos sido acompañados por la sociedad adulta que sigue con reuniones sociales. Estas fueron las declaraciones de la ministra de Educación hablando por qué la ministra tiene que volver a la virtualidad. Es decir, se tiene que terminar la presencialidad. Y la verdad que uno cuando se pone a pensar un poco en esto, termina diciendo, la ministra no quiere reconocer la verdad de esto y que se equivocó. Y que se equivocó y que lamentablemente los hechos en sí demuestran, sin lugar a dudas, que la presencialidad no funciona en una pandemia. No funciona. Y no quiere reconocer eso. Esta es la realidad de las cosas de la ministra Adriana Cantero. No hay otra solución, ministra. Se equivocó, acepte y reconozca que se equivocó. Como lo mismo hizo el jefe de gobierno porteño Larreta. También exactamente lo mismo. Buscó esa presencialidad y se equivocó. Se equivocó y hoy está viendo qué restricciones más puede poner la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para poder parar los 3.000 y pico de contagios que tiene. Esta es la realidad de las cosas. ¿Y sabe por qué? Porque sí, hay una cuestión muy importante. El virus con una persona joven, con un chico de la escuela primaria o secundaria, seguramente la va a pasar sin ningún sobresalto, sin ningún problema. Pero ese chico contagiado que fue a la escuela vuelve y contagia a los padres. Y no es que los adultos no lo acompañaron en las reuniones sociales, no es eso. Es que el chico llevaba el virus a la casa, está comprobado, a ver, sin lugar a dudas, que el virus se transporta en la gente y pasa de una persona a otra. Y sí, a la otra persona que está contagiando ese chico, sí le produce problemas graves. No a ese chico. Y usted no quiere reconocer que lamentablemente el empecinamiento que tenía usted con esa clase de presenciales, que de última terminó siendo una risa porque muchos padres no querían mandar a los chicos al colegio, porque las burbujas fracasaban y había que cerrar, como lo que pasó en Villa Minetti, que hubo que cerrar directamente las clases por una semana y ver qué pasaba, y todo eso no lo quiere aceptar usted, que se equivocó. No le eche la culpa a otra cosa. Eso de echar la culpa al otro o a otros no tiene sentido, échese la culpa a sí misma. Usted se empecinó con una presencialidad, semipresencialidad, que encima educativamente no sirvió para nada. Porque el chico iba al colegio una semana, la otra semana no va. Porque el chico no se conecta directamente con el estudio. Porque en realidad la cantidad de chicos por ahí había que suspenderla porque se pinchaba una burbuja. Entonces no podían ir más. Y esto pasa en todos lados. Porque en todos lados pasa esta situación. En cualquier institución puede haber un contagio y termina habiendo una burbuja. Y esto pasa en los ministerios, pasa en las escuelas, pasa en todos lados. En todos lados pasa. Entonces, a ver, poner algunas excusas con respecto a otra gente, a ver, no es de una persona que ocupe un cargo de ministra de Educación de la provincia de Santa Fe. No le eche la culpa a nadie. Reconozca que se equivocó y que le veníamos planteando esto hace rato.
Y no solamente nosotros, venían planteando algunos padres, los alumnos, los docentes, los gremios, todo el mundo. Y usted tercamente mantuvo. Y ahora tiene que cerrar, sin lugar a duda, pero ya ahora está colapsado el sistema sanitario. Ya ahora es tarde. Ya ahora ya se contagió un montón de gente. No sé si ha tenido presiones usted del gobierno provincial que le ha dicho el gobernador que tenía que hacer una especie de presencialidad. Pero no es justificable tampoco, porque si usted está en un cargo, tiene que cumplir ese cargo y tiene que afrontar las consecuencias. Y si usted no sabe afrontar las consecuencias y termina siendo un títere de un gobernador o de cualquier otro medio, y bueno, agarre las cosas y renuncie. Y deje a alguien que realmente tome la responsabilidad que tiene que tomar una ministra de Educación, que es muy importante, porque si hay que tener en cuenta, es importante una buena ministra de Educación. Así que no le busque más vuelta y reconozca que se equivocó, que es mucho más honesto decir, me equivoqué, me pareció que se podía hacer, me pareció que se podía armar la burbuja, me pareció que se podía, pero me equivoqué y ahora tenemos esta cantidad de casos y hemos tenido que cerrar algunos lugares como Villa Minetti y otros lugares más que ni nos enteramos, que algunos intendentes lo han cerrado por mero hecho de ellos mismos para parar el contagio, y que usted se equivocó. Y es muy fácil asumir la responsabilidad de haberse equivocado. Se equivocó. Cuando nosotros hace un tiempo atrás planteamos que había dos ministros que realmente lo habíamos apoyado, pero que después nos dimos cuenta que no estaban a la altura de la circunstancia, no estábamos equivocados. Para nada estábamos equivocados con esto. Uno ya se fue, la otra, no sé, habría que esperar a ver qué pasa.